Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es lunes 6 de marzo de 2023, episodio número 342 de Fluent Spanish Express Podcast. Y hoy, como cada lunes, las protagonistas de la jornada son vuestras preguntas que ya sabéis podéis enviarme a través de la página web fluentespanish.express o a través de las redes sociales, y podéis enviarme preguntas de lo que queráis. Todo aquello que queráis saber sobre España o el español, pues yo que sé, gramática, vocabulario, expresiones, costumbres, cultura, pues cómo vivimos los españoles, lo que os dé la gana. Podéis preguntarme todo lo que queráis y yo aquí en el podcast respondo sin ningún miedo a todo lo que me digáis. Dicho esto, como siempre me presento, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de Fluent Spanish Express, y es que en www.fluentespanish.express, repito, www.fluentespanish.express, tenéis acceso a todos los episodios de este podcast, a los 342 que ya están publicados, a todas las transcripciones, y es que en cada episodio simplemente lo buscáis de manera totalmente gratuita, sin registrarse ni nada, entráis en el episodio, está el audio, está el texto, y así podéis comprobar si entendéis todo perfectamente, todo lo que digo. Y también podéis escribirme para preguntarme cualquier cosa, si por ejemplo no entendéis una expresión o no sabéis el significado de algo, o incluso queréis que os ponga en contexto de alguna historia, pues simplemente me escribís y yo pues os contesto. También otro recurso súper interesante dentro de la página web es la newsletter. Una newsletter que envío de lunes a viernes también, como este podcast, con contenidos un poquito diferentes a lo que hago aquí en este podcast, pero muchas veces esos contenidos están un poquito conectados y bueno, pues a veces son incluso una extensión de lo que cuento aquí en el podcast, así que os recomiendo encarecidamente que os suscribáis en www.fluentespanish.express. Es totalmente gratuito. Y recibiréis todos los días un email con un montón de cosas que estoy seguro que os ayudarán a llevar vuestro español al siguiente nivel. Ahora sí, vamos ya con las preguntas de hoy. Tenemos un par de preguntas. La primera de ellas la envía Cristín y dice: hola Diego, me llamo Cristín y te escribo desde Irlanda. Muchísimas gracias por tu podcast, lo escucho todos los días y es un verdadero reto que me ayuda a mejorar cada día. Practico español desde hace mucho tiempo y como ves escribo bien, pero tengo mucho miedo para hablar con otras personas. ¿Qué puedo hacer para dejar de tener miedo hablando? Muchas gracias, Cristín. Bueno, Cristín, muchísimas gracias por tu pregunta y es verdad que escribe muy bien. Y bueno, pues el tema de hablar, vale, pues esto es bastante común, es un tema que es bastante recurrente, es una cosa que le ocurre a muchísimas personas y que es totalmente lógico y comprensible. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos hablando, bueno, somos, en general, no sé por qué, los humanos somos bastante miedosos con los errores, también pues nos importa en muchas ocasiones mucho el qué pensarán los demás de nosotros, qué piensan los demás de nosotros, y cuando logramos romper esa barrera, logramos dejar de pensar en lo que piensan los demás de nosotros, la redundancia, pues a partir de ahí es cuando empezamos a soltarnos, empezamos a mejorar. Bueno, respecto a lo que comenta Cristín, ¿qué podemos hacer para dejar de tener miedo hablando cuando hablamos, o qué técnicas se pueden utilizar, o qué narices se puede hacer? A ver, bueno, primero de todo, practicar en situaciones cómodas. Yo creo que eso es lo más interesante. Empezar hablando con personas con las que nos sintamos cómodas, con amigos, con familiares, incluso con profesores también, que podamos tener conversación de una manera, bueno, pues digamos, tranquila, sin estar demasiado estresados por el que puede pensar la otra persona de nosotros. O sea, situaciones que realmente sean confortables para nosotros, que sean cómodas, ¿vale? La segunda, y esta es más complicado porque es un trabajo ya mental interno, es no preocuparse por cometer errores. Es que es totalmente normal cometer errores. Yo mismo, que soy nativo, estoy haciendo este podcast y constantemente estoy cometiendo errores. Ya veis que a veces pues me equivoco y no pasa nada. Desde luego que todos queremos hablar perfectamente, pero a veces esto también forma parte de la gracia de comunicarse, ¿no? Cometer errores que son divertidos también, a veces no pasa nada. Un consejo, y esto yo lo aplico cuando hablo otros idiomas, es reírse de uno mismo, reírse de los errores que cometes y simplemente, pues bueno, intentar que la próxima vez no sucedan, pero bueno, tampoco, a mí es un punto ya que no me estresa mucho, y de hecho hay veces que estoy hablando, pero ya sé que voy a cometer un error porque no sé utilizar una estructura y al final lo que me importa es que la otra persona lo entienda. Yo asumo que lo entiende porque no me pide explicaciones, con lo cual, bueno, digamos que me hago entender, ¿no? No debería cometer esos errores porque sé que los cometo, pero al final digo que no me preocupa demasiado el qué piensan de mí y todo eso. A mí lo que me importa, por ejemplo, es que me entiendan, ¿no?
por supuesto, mejorar, pero bueno, no preocuparse tanto por cometer errores y por qué pensarán los demás. Luego otra cosa también es, escuchar y observar a otros hablando el idioma. O sea, cuando estamos, siempre hablo de la imitación, ¿no? Cuando estamos viendo a una persona que, por ejemplo, en una película o una serie, eso podemos ir escuchando las cosas y podemos ir repitiéndolas, por ejemplo. Podemos, no sé, esas prácticas que son privadas entre nosotros en casa y que no nos escucha nadie más, nos puede ayudar un poco también para soltarnos, sobre todo si queremos mejorar nuestro tono cuando hablamos o queremos mejorar nuestra entonación. Pues entonces eso nos puede ayudar a este tipo de práctica, nos puede ayudar a mejorar un poquito. Luego también, y esto también es otra cosa a nivel psicológico, es establecernos o tener unos objetivos que sean realistas. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo un idioma, por ejemplo, con un profesor nativo español, como yo, por ejemplo, y viajo a México, pues no puedo pretender que llegue a México sin haber estudiado ni una sola expresión que se utiliza allí y entienda las cosas, ¿no? Por ejemplo, es un caso muy extremo, pero puede ser también que si no he escrito un texto en mi vida, no puedo pretender que el primer texto que escriba sea Pablo Neruda. O sea, hay que tener un poco de, ser un poco realista y pensar las cosas, eso. Cuando hablamos, tenemos también que ser conscientes, y esto es interesante, de todos los progresos que vayamos haciendo, por pequeños que nos parezcan. Un pequeño progreso a veces es mucho más grande de lo que nos imaginamos, y es que a veces os digo muchas veces que somos nuestros peores enemigos y a veces somos demasiado duros con nosotros mismos y a veces, pues yo qué sé, conseguimos comunicarnos, por ejemplo, cuando yo estaba en Polonia y cuando iba a un supermercado o iba a un Żabka, pues conseguía pedir algo en polaco. Y obviamente que cometía errores y obviamente que era un desastre, pero para mí era un gran logro salir de la tienda con lo que quería comprar. A ver, no eran cosas muy complicadas, pero para mí era un logro comunicarme, por ejemplo, con los cajeros o con alguien del supermercado. O sea, para mí eso era increíble. Y diréis, vaya estupidez. Pues bueno, pues para mí no. La verdad es que yo era consciente de mis limitaciones con el idioma y soy consciente de mis limitaciones con el idioma, y la verdad es que para mí eso era muy motivador, el salir del supermercado sabiendo que había podido preguntar algo en polaco y que había entendido alguna indicación o lo que sea. Para mí era muy interesante. Y luego esto ya otra técnica, o más bien, no sé cómo decirlo, cómo catalogarlo, pero por ejemplo practicar un poco la relajación también. Pues existen técnicas de relajación, como pues no sé, la respiración profunda, todas estas cosas que podemos hacer antes de que nos vayamos a encontrar en una situación de conversación en español, que nos pueden ayudar a reducir nuestra ansiedad, a sentirnos más cómodos, y que al final también pues hacen que estemos más tranquilos o más confiados a la hora de hablar. Así que bueno, estas cosas son muchos consejos, quizás pues no queréis aplicarlos todos, pero bueno, con que apliquéis uno, pues quizás ya os ayude a mejorar un poquito vuestro o este nivel de estrés que se genera por tener que utilizar el idioma. Así que bueno, y de todas maneras yo, como os digo, me quedo, y lo más importante es trabajar mentalmente en el tema de no tener miedo a equivocarse. Es básicamente es básicamente el consejo más interesante de todos estos. Si tú no tienes miedo a equivocarte, te vas a atrever a practicar, y al final pues la práctica, como dicen, el hábito hace el monje, pues al final mucha práctica te va a ayudar a mejorar poco a poco. Espero que te haya ayudado esta respuesta, Cristina, a ti y a todas las personas que están en esta misma situación. Bien, ya me he equivocado, ¿veis? Y bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, que dice: muy buenos días, Diego, me encantó tu última newsletter con la carta a tu casero. Vale, ok. Bueno, pues es que el otro día en la newsletter pues envié en la newsletter un mensaje que yo le envié a mi casero, a la persona que me alquila mi casa, en la que pues me quejaba de algunas cositas. Entonces, bueno, pues básicamente fue una práctica en la que, bueno, para los estudiantes que vieron cómo un nativo le escribe a un casero nativo, bueno, para que veáis un poquito cómo funciona, ¿no? Dice: español 100% real. Bien, me dice, aunque creo que deberías haber sido más duro con él, ¿vale? Muchas personas me lo han dicho, me han respondido algunas personas diciéndome que tendría que haber sido más duro con el casero, pero bueno, digamos que esa historia ya viene un poquito de atrás, y en este punto yo ya no tenía tanto que
llamarle la atención por algunas cosas, porque ya se la había llamado en su día, sino básicamente recordarle algunas cosas. Pero bueno, básicamente, si queréis saber estas cosas, si queréis todos estos chismes, estos cotilleos, pues os animo a que os suscribáis en www.fluentespanish.express. Ahí tuve que meter la publicidad. Bien. Bueno, vamos con esta. Me encanta cómo conectas todas las ideas, el vocabulario y las expresiones que usas. Es realmente útil ver un texto escrito por un nativo de ese modo. Bueno, muchas gracias. Me gustaría hacerte una pregunta sobre el alquiler de pisos en España ahora mismo. ¿Cómo funciona exactamente? Es decir, contratos, duración, penalizaciones, arreglos, etcétera. Muchas gracias por la newsletter y el podcast, me encantan. Adam desde Polonia. Bueno, muchas gracias, Adam, por tu respuesta, por tu pregunta, perdón, y también por tu respuesta a la newsletter. Y bueno, pues, ¿cómo funcionan un poco los alquileres aquí en España? Bueno, yo voy a hablar de la zona norte de aquí de España, cómo funcionan. Ya he hablado en algún episodio sobre esto, pero básicamente el contrato estándar de alquiler aquí en España es de un año que debes cumplir, pero a partir de los 6 meses tienes una cláusula que te permite salir del piso o el apartamento en el que estás alquilado, pagando una pequeña penalización. Una penalización que tiene que ver con el tiempo que queda para terminar el contrato de un año, ¿vale? A partir de que cumples un año se prorroga automáticamente hasta 3 años y luego hasta 5, si no recuerdo mal, pero tienes que avisar con 30 días de antelación para dejar tu piso. Bueno, esto a veces es un problema porque quizás encuentras un piso el día 5 o el día 10 del mes y te vas al piso y bueno, pues se supone que en el siguiente piso entras el día 1, así que a veces es un problema. Bueno, ¿cómo funciona todo el tema de los arreglos? Por ejemplo, el tema de los arreglos, todas las cosas que tienen que ver con cuestiones relacionadas con problemas estructurales de la vivienda o problemas que digamos que no son debidos al uso del inquilino, el inquilino en este caso soy yo, por ejemplo, pues las tiene que pagar el casero o la casera. No la bebida, sino la persona que es dueña de la casa. Bueno, es que es una broma, es que la casera es una marca de gaseosa aquí en España, entonces, bueno, un chiste interno. El caso es que tiene que pagar ello. En el caso de que pues sea el inquilino, la persona que estropea algo, pues tiene que arreglarlo por su propia cuenta. Bueno, normalmente no. En España los apartamentos tienen seguros, con lo cual, pues a veces si hay algún problema, pues lo suele poder arreglar el casero, el seguro, perdón. En el tema de los alquileres, normalmente aquí en España, bueno, puedes encontrar pisos de dos maneras. Puedes encontrar pisos que son por particulares y pisos por inmobiliarias. Si encuentras un piso por particulares, solamente pagas la primera mensualidad y pagas un mes o 2, depende de lo que te pida el casero, de fianza. Esa fianza te la devuelven al final del contrato, cuando te vas del piso, y se supone que es simplemente por si hubiera algún impago o por si hubiera algún problema en la vivienda, pues para poder pagarlo con esa fianza, ¿vale? Por ley, el casero o la casera del piso no puede utilizar ese dinero para nada, sino que lo tiene que tener guardado para, en el momento que tú lo requieras, que te lo devuelva, ¿vale? En el caso de que alquiles un piso por una inmobiliaria, pues tienes las fianzas o la fianza de un mes o de 2 meses de la que hablaba, tienes que pagar un mes de alquiler y otro mes que es como pago para la agencia. O sea, tienes que pagar como 3 meses. Claro, si el piso es de 1.000 euros, por ejemplo, de alquiler, pues tienes ya que desembolsar para entrar en un piso 3.000 o 4.000 euros. Es una locura. En ciudades como Barcelona, Madrid está todavía más caro, o sea, es una locura. Ya he visto noticias de personas que básicamente tienen que hacer un desembolso económico al principio muy grande para entrar en un piso. Y aquí en Asturias, pues bueno, poquito a poquito los precios van aumentando. Bueno, poquito a poquito no, van aumentando mucho. Los precios de mercado ahora mismo son altísimos en relación con los últimos 2 o 3 años, pero bueno, todavía es, entre comillas, iba a decir asumible, depende para cada persona, pero bueno. ¿Cuál es respecto a mi historia y acabo con el tema este de la nota o del mensaje que le envié a mi casero? Muchos me decíais, bueno, búscate otro piso, ¿vale? El problema es que está absolutamente, os lo contaba también hace unas semanas en el podcast, que la oferta y la demanda están totalmente descompensados. Es decir, hay poca oferta, hay muchísima demanda y entonces cuando sale un piso que más o menos cumple con las exigencias o con las cosas que tú quieres, pues
es que a las pocas horas ya no está disponible. Entonces, ahora mismo hay una competencia feroz por conseguir pisos de alquiler aquí en Asturias, y eso pues es un problema añadido, porque claro, yo no puedo estar, no puedo estar todo el día actualizando la hoja la página web de los pisos. Y entonces es un problema, porque a veces salen pisos que, bueno, pues podrían encajarme un poquito, pero que finalmente se los llevan otras personas. Así que, bueno, esta es la situación. Si queréis otro día hago un monográfico, hago un episodio entero dedicado a este tema de los pisos aquí en España, pero la verdad es que así es como está la historia. Bueno, dicho esto, gracias Adam por tu pregunta de nuevo. Espero que te haya aclarado un poquito el tema de los pisos aquí en España. Muchas gracias por vuestras preguntas. Os recuerdo que podéis enviármelas a través de la página web www.fluentespanish.express, y además también podéis suscribiros al newsletter para recibir cada día un montón de cosas, un montón de recursos, recomendaciones para practicar vuestro español. Así que nos vemos en el episodio de mañana. Espero que tengáis muy buen inicio de semana. Hasta mañana.